mes de enero no fue un mes perfecto. De hecho, tuve tres pérdidas. Muchos gurús solamente te muestran sus victorias. Aquí, en The Stock Pacer, creemos en la realidad. Mi nombre es Eduardo Villalobos. Soy técnico del mercado colegiado y certificado. Y en el video de hoy te voy a mostrar algo que muy pocos hacen, y es analizar mis pérdidas. No para lamentarme de ellas, sino para mostrarte cómo un plan, como una estrategia, una disciplina de hierro convirtieron lo que pudo haber sido un desastre en simples gastos operativos. Así que vamos a compartir rápidamente la pantalla. La primera operación de pérdida que vamos a analizar fue en Bitcoin. ¿Ok? Estoy en un gráfico semanal del Bitcoin. Tenemos desplegada una media móvil de 50 y 200 sesiones y abajo desplegamos el volumen. ¿Ok? Cuando vemos este gráfico semanal, habíamos visto que Bitcoin había llegado a un área relevante donde el precio había alcanzado un interés vendedor que retrocedió y que luego había sido superado y que ahora estaba retesteando y que probablemente hubiese podido conseguir allí fuerza compradora. Asimismo, por el lado de arriba, fíjate cómo aquí el precio consiguió interés comprador porque el precio aguantó y que ahora estaba, que una vez rota la zona, estaba sirviendo de un área de resistencia. Cuando vamos al gráfico diario, fíjate cómo está definido esta corrección lateral. Sí, el precio venía de una fase ligeramente bajista de corto plazo y luego se había estabilizado. Fíjate que aquí hubo muchísimo volumen, ¿ok? Que el precio rechazó estos niveles más bajos de precio y allí eh, se había normalizado, vamos a decir, tranquilizado el precio. Asimismo, fíjate cómo en esta área el volumen se había incrementado ligeramente y empezaba a romper con cierto volumen. Aquí está mi zona específicamente. Fíjate cómo el precio justo en estas últimas velas se fue incrementando y rompió esa área. Lo único negativo era la media móvil de 200 sesiones por encima del precio. La relación riesgo-beneficio que estábamos apuntando en ese momento, considerando que abrimos la posición al cierre, era aproximadamente de 3,5. ¿Ok? Ahora, fíjate cómo el precio luego, que esto lo habíamos anticipado en algunos de nuestros vídeos, que habíamos dicho de que si que una salida rápida era si el precio perdía la media móvil de 50 sesiones y si le querías dar más espacio, oye, no podía consolidar cierre por debajo de los 83.429 aproximadamente, 84.700. Entonces nosotros nos salimos aquí. Nuestra entrada fue el 14 de enero y la salida fue cuando el precio pierde la media móvil de 50 sesiones el 20 de enero. Apenas estuvimos en la operación unos 6 días. Esto nos costó un retroceso de aproximadamente un 8,8, un 9%. Fíjate cómo el precio luego perdió esos niveles clave y no nos costó aproximadamente unos 35% de corrección. ¿Ok? Aquí nuestra posición fue aproximadamente el 5% de nuestro total portafolio. Quiere decir que si corrigió el precio vamos a sumar, a redondear un 10%, la pérdida fue de apenas un 0,5% de nuestro total portafolio. La segunda operación que salió en pérdida fue en Upwork. Habíamos dicho en videos anteriores que las compañías que estaban ganando tanto momentum, así como mejor performance o mejor desempeño, eran las de mediana, pequeña capitalización. Y tanto las de empresas de valor como de crecimiento de este tamaño de capitalización estaban también igualmente teniendo mejor desempeño y mejor momentum que el mercado en general. Upwork es una compañía del sector tecnológico, es una compañía de mediana capitalización y pertenece, por supuesto, a las empresas de crecimiento.
Estamos en un gráfico semanal y estamos observando que la estructura de máximos y mínimos estaba cambiando. ¿Ok? Fíjate que después de venir, de estar haciendo mínimos decrecientes, comenzó a hacer máximos crecientes, que estaba rompiendo un área importante donde el precio había conseguido mucha resistencia vendedora, que había superado la media móvil de 200 semanas, ¿ok? Fíjate, 200 semanas, la rompió, la retesteó y aquí hizo un máximo más alto. La relación riesgo-beneficio, mira todo el espacio que tiene el precio hacia arriba. Vamos a, si tomamos, por ejemplo, inicialmente el último mínimo, fíjate que hasta arriba tiene un espacio o una potencial, si entramos en una operación, la relación riesgo-beneficio estaba por el orden de los 5 o 6 veces el riesgo. Vamos a un gráfico diario y aquí observamos cómo el precio retesteó esa media móvil de 50 y abre con un gap de escape, ¿ok? Esto que está aquí es lo que se conoce como un gap de escape y que debería de servir como un área de soporte. Lo voy a cambiar aquí de color azul. Entonces, una vez que el precio sube, comenzamos a ver que entró en una fase correctiva. Si a aquellos que les gusta el chartismo, esto pudiéramos decir que es un triángulo descendente y que había roto. Nosotros entramos aquí el 22 de enero. Ahora, ¿qué aspectos negativos comenzamos a observar? Fíjate que una vez que entramos, la operación se comenzó a desarrollar muy bien, que ya había alcanzado esos últimos máximos, pero luego sale esta vela. Esta vela es la que se conoce como un shooting star, o traducido así como una patada a las estrellas, que no fue capaz de superar su máximo anterior, ¿ok? O por lo menos los máximos de los últimos 3 meses. Ahí es donde tenemos nuestra primera señal de alerta. Y luego, cuando el precio aquí, en esta vela, el 3 de febrero, cierra consolidando por debajo de la media móvil de 50 sesiones, en este caso de 50 días. Fíjate que rellenó totalmente el gap que habíamos dicho que era inicialmente un gap de escape. Al rellenarlo totalmente, entonces resulta ser que no era un gap de escape, más bien era un gap de agotamiento. Pero esto no se sabe sino hasta cuando el precio retrocede. Y aquí decidimos cerrar nuestra operación, ¿ok? Ni siquiera le quisimos dar chance de que alcanzara nuestro stop inicial porque vimos aquí muchas señales de alerta. No alcanzó nuevamente superar esos máximos, consolidó cierres por debajo de la media móvil de 50 sesiones, rellenó un gap que debió haber sido de escape y debió haber trabajado como un soporte. Entonces ahora era un gap de agotamiento, entonces eso ya nos anticipaba que la corrección podía ser mucho más profunda. Y de hecho, fíjate cómo el precio corrigió muchísimo más. Si nuestra entrada fue esta, ¿ok? Aquí más o menos cerca del cierre, nuestra pérdida o nuestro retroceso fue de 13,83, es decir, más o menos, fíjate cómo solamente perdimos la mitad de lo que estábamos dispuestos a perder inicialmente. Y ahora el precio ha retrocedido a aproximadamente un 38%. Y nuestra última operación en pérdida fue en un ETF que replica el mercado chino. Este ETF tiene la bondad de que ya cotiza en dólares. Entonces, fíjate que aquí está el patrón muy similar al movimiento de la acción anterior. El precio venía de una estructura de máximos decrecientes y que comenzó a hacer máximos y mínimos crecientes que había igualmente superado esta área. Ok, vamos a marcarla aquí. Y que una potencial entrada, fíjate que tenía muchísimo espacio. Si tomamos aquí, nos colocamos un poco por debajo de esa área o esa zona de interés que debía de trabajar como soporte.
por lo menos hasta el último máximo, estamos hablando de una relación 4,6 aproximadamente. Cuando vamos al gráfico diario, comenzamos a observar que el precio efectivamente había podido traspasar este nivel y que entró en una fase correctiva. Nuevamente, esta fase correctiva era lo que era similar a un triángulo, un triángulo descendiente. Fíjate cómo aquí, el 2 de enero, el precio superó y consolidó cierres no solo por encima de esa directriz bajista de corto plazo, sino que también por encima de esa media móvil de 50 sesiones. Entonces aquí, esta era nuestra entrada, nuestro stop como que holgado justamente acá, pero aquí igualmente comenzamos a ver debilidades en el precio. Fíjate cómo acá el precio, luego que comenzó a hacer máximos y mínimos crecientes en el corto plazo, te dibujo aquí la estructura. Fíjate que aquí tocó, retrocedió, entramos aquí cuando comenzó a hacer máximos crecientes, tenemos ahora el primer mínimo creciente, tenemos otro máximo creciente, un mínimo ligeramente mayor al anterior, pero aquí comenzamos a ver que no había máximos crecientes. Lo que pasa es que en un gráfico de velas no se aprecia, pero si aquí te lo cambio rápidamente a un gráfico de línea, fíjate cómo el precio no fue capaz de hacer un nuevo máximo. Entonces aquí empezamos a tener la primera señal de alerta. Una vez detectado esto, nuestro mínimo estaba más o menos a estos niveles, de los niveles de 61,94 aproximadamente, y luego finalmente el 3 de febrero consolida cierres por debajo, tanto por, por debajo de la media móvil de 50 sesiones como de ese último mínimo. Entonces el precio de lo que nos está indicando aquí es que puede entrar en una fase correctiva mayor, con una proyección por lo menos que sería a retestear nuevamente esos niveles, a detectar a retestear el soporte. Ahora, oye, ¿por qué me salí? Bueno, porque si todavía no había tocado nuestro stop, estamos aquí bien protegidos. Bueno, porque nosotros estamos visualizando era algo como esto, ¿ok? No que el precio aquí se retrocediera. Adicional, cuando el mercado nos comenzó a dar ligeramente la razón, empezamos a aplicar una estrategia de lo que se llama trailing stop para cuidar parcialmente nuestras ganancias o reducir nuestras pérdidas. Entonces, fíjate que aquí con este cierre prácticamente del riesgo inicial, habremos perdido el 25% de lo que estábamos dispuestos a perder en la primera fase o hace un mes aproximadamente. Como ves, el mercado siempre tiene la razón. El mercado es quien tiene la última palabra. Nosotros solamente controlamos cuánto nos cuesta escucharla. Si la escuchas a tiempo, te va a costar poco. Pero si te empecinas y crees que tus análisis están por encima de lo que piensa el consenso, te va a costar muchísimo dinero. Si quieres administrar el riesgo como un profesional y operar libre de emociones, suscríbete y dale la campana. Y hazme saber en los comentarios cuál fue tu mayor pérdida en este mes de enero.